Nuestra lectura está en Gálatas, capítulo 3, versos del 8 al 12. Este es un mensaje que después pueden mandarle a todos sus seres queridos de los que todavía no conocen al Señor. En especial este mensaje. Y en Gálatas 3, verso 8 dice lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Hoy día estamos FM. Queridos hermanos, nos referimos a octubre como el mes de la Reforma, pues fue un 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero invitó a discutir sobre un tema que estaba convulsionando a Europa, especialmente a Alemania en ese momento, el tema de las indulgencias. Y él colocó su invitación a discutir este tema acompañado de 95 tesis en las puertas de la iglesia de la ciudad de Wittenberg, la cual actuaba como el diario mural de la universidad de Wittenberg. Así que no es una falta de respeto haber clavado allí, sino que era lo que se acostumbraba. Pero dejar en tela de juicio o invitar a discutir sobre un tema en el que la iglesia dominante ya había dado su posición fue visto como una agresión muy grande, un golpe muy fuerte. Y la iglesia no estaba dispuesta, la iglesia dominante me refiero, a conversar sobre temas en los que sus líderes ya habían tomado una decisión. Y este papelito puesto allí en la catedral, en la iglesia, no catedral, realmente en una iglesia sencilla, resultó en una verdadera revolución. Una revolución que de alguna manera transformó no solo a la iglesia de aquel entonces, sino que a toda Europa y el mundo entero. Todo empezó allí en ese 31 de octubre de 1517. Es demasiado importante la fecha como para no recordarla de memoria. Hermanos queridos, encabezada por personas como Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Melanchthon, Lefebvre, entre otros, la Reforma fue capaz de sacar al ser humano de una larga noche de pesadillas para darle un nuevo amanecer. Un amanecer lleno de color, lleno de melodías, lleno de himnos y una auténtica y efectiva paz interior. Una libertad de conciencia, una libertad de adoración, una libertad que el mundo no había visto ni conocido hasta ese momento. Pensemos que durante el periodo que comprende entre la caída del Imperio Romano Occidental, esto fue el 476 después de Cristo,
al 1453, una fecha también muy importante, porque definitivamente termina la Edad Media y comienza lo que se ha llamado el Renacimiento. Durante todo ese periodo intermedio, ese periodo recibió un nombre que nos habla, que nos dice cómo era la vida en aquel entonces. Ese nombre es oscurantismo. Ese nombre es medioevo. De alguna manera, ese periodo fue uno de los más oscuros de la humanidad. Se caracterizó por ser un mundo dominado por el miedo, por la oscuridad, por la ignorancia, por personas que controlaban totalmente la vida de la gente, desde sus bienes hasta sus pensamientos. Y aún les convencían a la gente del control que tenían sobre ellos después de esta vida. La institución que reinó en forma casi omnipotente en Europa fue la Iglesia cristiana apostada en Roma. Se exigía una sumisión y obediencia ciega al sistema encabezado por el Papa, incluyendo a los príncipes, a los reyes, a los emperadores. Sumisión total. El hombre era enteramente dependiente de un sistema religioso gobernado por hábiles y crueles manipuladores que usaban a Dios como pretexto para mantener y adquirir poder, fortuna y dominio sobre cuerpos, mentes y conciencias. Dios estaba lejos. Cristo estaba lejos. La Biblia totalmente oculta, lejos. Para este pobre mundo solo estaban los monjes, los sacerdotes del sistema, abriéndoles o cerrándoles las puertas del cielo, diciendo lo que era pecado, lo que lo era, guiando vidas, conciencias, pensamientos, guiando la moral, el presente y el futuro de las personas. ¡Qué manera de controlar al ser humano! El Señor nos vino a dar vida, y vida en abundancia. El Señor nos vino a dar libertad, pero esta gente hacía todo lo contrario, oprimía y colocaba grillos y cadenas, no solo en los brazos, sino peor todavía, en las mentes, en los pensamientos. Y les decía a la gente, vuelvo a repetir, que ellos podían seguir controlando sus vidas más allá de esta vida. Todavía lo dice. Respecto al culto religioso, este ni siquiera tenía la facultad de consolar, ni siquiera tenía la facultad de sosegar a las almas, pues estaba estructurado de una forma tal que era totalmente ajeno a las personas, el clero y las personas, a gran distancia. La gente común no tenía prácticamente participación alguna en el culto. La exhortación se hacía en un idioma incluso no conocido por el pueblo, un idioma que solo podían conocer las personas más cultas, como el latín. Prohibido hablar en el idioma de la gente. Un culto que no servía para nada, solo para dar presencia a un grupo de gente. Había una gran distancia entre personas, entre lo que se llamó laicos y lo que se llamó el cuerpo eclesial. Solo obediencia, solo temor, solo dinero, solo exigencias, solo sumisión se le pedía a la gente. La Biblia era algo desconocido y separado. Notemos y entendamos bien, la Biblia era algo ajeno y separado aún de los monjes y los curas corrientes. Es sabido, y hay frases que quedaron escritas en los libros de sacerdotes que dijeron y admitieron que jamás habían visto o leído una Biblia.
o parte de ella siquiera no la conocía. Es más, muchos monjes en aquel entonces no sabían leer y escribir, y no les interesaba en lo más mínimo la Biblia, sino que la autoridad eclesiástica es la que mandaba, la que dictaminaba lo que había que hacer. Los verdaderos cristianos vivían en las montañas, valdenses, los albigenses. Hubieron luces ocasionales, además, luces que mostraron el camino antes de Lutero, anteriores al año 1500. Aun cuando fue la Reforma Protestante del siglo XVI la que marcó para un gran número de personas el regreso a los principios bíblicos, es importante precisar que desde mucho antes de Martín Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Knox, el Señor ya había levantado a hombres que abrieron las Escrituras al pueblo, haciendo que su mensaje de libertad y salvación fuera escuchado. Ejemplos tenemos desde el comienzo mismo de este sistema, de esta iglesia dominante. Ya en el 313 aproximadamente aparecieron los donatistas, hasta el fin del siglo IV. Aún cuando mantenían graves errores, pensemos que la Biblia era bastante desconocida, se puede destacar de ellos el que condenaban, por ejemplo, la intervención civil en la religión y criticaban la relajación moral de la iglesia mayoritaria. Más adelante, en el 378, por ejemplo, hubo un movimiento muy fuerte promovido por Joviniano de Roma, allí en Roma. Y sus principales doctrinas declaraban que el hombre salvo no necesita méritos para llegar a serlo. Bueno, son muchos los detalles, no voy a entrar en detalles, pero solamente quiero dejar constancia, como lo hemos hecho en otra oportunidad, pero que es importante recalcarlo, de que hubieron muchos movimientos, muchos reformadores. El 395 aproximadamente antes de Cristo, o después de Cristo, hubo un movimiento muy fuerte iniciado por un señor Vigilancio. Tenemos que el origen de los movimientos conocidos como anabaptistas, que después se les llamó bautistas, en tiempos ya de la Reforma habían como 50 grupos distintos entre ellos, y todos estos venían, algunos desde muy al principio, y no participaban del sistema eclesiástico dominante. Pedro de Bruys apareció allí en los Alpes, un sacerdote de una pequeña parroquia. Sus seguidores se le llamaron los petrogrucianos, y aparece al fin del siglo XI. Predicaba en las aldeas, predicó durante 40 años, obviamente fue quemado vivo en el 1124. Enrique de Cluny y los enriquianos, fue un monje benedictino, un Lutero, pero mucho antes que Lutero, lo cual estaba muy desconforme con el sistema de la iglesia dominante. Tuvo un gran éxito en el sur de Francia y finalmente en el 1148 fue encarcelado y por supuesto martirizado. Tanquelmo, estamos hablando del 1124, lideró un movimiento antes de la Reforma en los Países Bajos y compartió las enseñanzas de los petrogrucianos. Arnoldo de Brescia y los arnoldistas fue estrangulado y quemado en Roma. Algunos de sus seguidores continuaron el movimiento durante mucho tiempo. Pedro Baldo y los llamados pobres de Lyon, nativo de Baldo, una ciudad que se llamaba Baldo, se estableció en Lyon, Francia, en 1152. Y este movimiento se extendió por el sur de Francia, norte de Italia, España y por el Valle del Rin.
El Señor siempre tuvo testigos, hermanos, siempre, siempre. No es que con Lutero empieza, siempre, siempre tuvo testigos. John Wycliffe, 1324-1384, y sus seguidores, que se les llamó los Lollardos, un profesor de Oxford, Inglaterra, y sacerdote católico romano, se le llama la estrella matutina de la Reforma. Tradujo la Biblia completa al inglés. Muchos Lollardos murieron quemados. Juan Hus, 1369-1415, estamos todavía 100 años antes que Lutero. Era el rector de la Universidad de Praga. Estudiaba y admiraba los escritos de Wycliffe. Y fue llamado al Concilio de Constanza en 1415 para discutir sus postulados, pero ya sabemos, fue traicionado a pesar de los compromisos previos y quemado vivo. Al año siguiente fue quemado un seguidor de Juan Hus con las mismas ideas, llamado Jerónimo de Praga, otro tremendo hombre que vivió mucho antes de Lutero. Están los hermanos bohemios. Ellos derivaron justamente de Juan Hus y de sus enseñanzas. Se organizaron en el año 1457 y sus doctrinas se extendieron por Austria y Alemania. Está una persona del cual hicimos un programa especial un jueves, Jerónimo de Savonarola, 1452-1498, otro fraile dominicano que se dio cuenta que la iglesia no iba a ninguna parte, solamente miraba hacia los bolsillos y hacia el poder de la misma iglesia. Predicaba frecuentemente sobre el gran tema de Martín Lutero, la justificación por la fe. Intentó reformar Florencia. Fue quemado por hereje el 23 de mayo de 1498. El trato tierno y amoroso de la iglesia dominante. Y podríamos seguir. Bessel Gansford, un teólogo alemán del siglo XV, muerto en 1489, proclamó la doctrina de la justificación por la fe tal como lo hizo Lutero. Atacó las indulgencias ya mucho antes que Lutero. Y sus principios en general fueron similares a los de Lutero. Es una lista larga y podríamos seguir alargándola. Pero a propósito, usé muchos nombres. A propósito. Porque quiero que notemos que el gran cisma de la Reforma no fue algo aislado y propio de un grupo de alemanes guiados por un revolucionario llamado Martín Lutero. No, esto estuvo siempre presente, la llama, solo que con Lutero se avivó la llama. Las ideas de la Reforma estaban presentes desde que apareció la iglesia dominante, desde el principio, y siempre, siempre paralelamente existió un grupo que no adhirió a la iglesia dominante. Esto lo digo porque hay mucho desconocimiento. Creo que casi todos los nombres que mencioné antes son absolutamente desconocidos para la gran mayoría, incluso de personas que se dedican al estudio. Hermanos queridos, la Reforma es mucho más que un alemán, un sacerdote alemán decidiera simplemente levantarse y decir, ¿saben qué más? Me salgo de la iglesia, me quiero casar, como lo dicen habitualmente. Lo he escuchado tantas veces. Lutero ese que se fue de la iglesia porque quería casarse. El matrimonio fue algo muy especial y casi una anécdota en la vida de Lutero, pero después se transformó en algo muy serio después que se casó, porque tuvo una linda familia, realmente. Bueno, de pronto, en medio de toda esta oscuridad, aparece algo increíble. Entre las luces que aparecían ocasionalmente, hablamos de un Savonarola, hablamos de un Juan Hus, eran luces que aparecían, pero trataban de apagarlas rápidamente. Hubieron muchas luces así. Bueno, en medio de todo esto, aparece una luz que no se pudo apagar. La luz de Martín Lutero. Él se reencontró con la Biblia, con su mensaje y por lo tanto con Cristo. Este es Cristo, no el Cristo que me enseñaron durante toda la vida.
No el Cristo al que represento cuando hago la misa, no, este Cristo de la Biblia es otro Cristo. Un Cristo que salva, un Cristo que perdona, un Cristo que no te vuelve a cobrar, un Cristo que da una salvación gratis, sin precio, solo por gracia, sin intervención de una iglesia, sin intervención de un sistema intermediario. Es un Cristo que quiere estar contigo, yo, dice Cristo, y tú. El problema es con nosotros. Olvídate de la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver aquí. Es yo y tú. Arreglemos cuenta. Eso descubrieron ellos. Martín Lutero vivió entre el 1483 al 1546. Pense que Colón descubrió América en 1492. Estamos en la época del descubrimiento de América. Martín Lutero ha sido, sin menospreciar a otros reformadores muy destacados, entre ellos como Juan Calvino, pero ha sido una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Fue un forjador del mundo libre. La importancia de Martín Lutero para Alemania y el mundo es tremendamente grande. Quiero recordar, porque algunas de estas cosas, por supuesto, en tantos años, recordando siempre la Reforma, se han dicho antes, pero para los hermanos nuevos, para los amigos y para recordar. Martín Lutero, entre otras cosas, rescató el gran principio desde el punto de vista doctrinal de la justificación por la fe, centro de la doctrina y la fe bíblica. Tantas veces que se dice, y bueno, ¿y cuál es la diferencia de los protestantes, de los evangélicos? Porque este punto lo tenemos en común todos los cristianos, todas las personas que acudimos a la Biblia. ¿Cuál es la gran diferencia con otros sistemas? Bueno, la diferencia es que emanando de las Escrituras, y como se leyó en Gálatas, y como se puede leer en Habacuc, y como se puede leer en Romanos, y como se puede leer en Hebreos, y como se puede, leer en muchas partes de la Biblia, el principio básico para llegar y a reencontrarse con Dios es la justificación por la fe. Por la fe somos justificados. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos por la fe. Una y otra vez la Biblia lo dice. La fe. Y la fe no se compra. La fe no se tranza. La fe no te la puede dar una iglesia. Todo lo contrario, ellos tomaban la fe para sí. Bueno, el gran principio, la justificación o la salvación finalmente es por fe, no por obra, no por cosas que hagan. Ese es el mensaje central de la Biblia. Si sacas ese mensaje de la Biblia desaparece, porque toda ella te está hablando de la justificación ante Dios es por la fe. Le dijo la verdad al pueblo, ustedes pueden ser salvos sin la necesidad de curas y sacerdotes, solo poniendo su fe en Dios por medio de Cristo, si tienen un corazón arrepentido, por supuesto. Les dijo que esas indulgencias que vendía el clero no podían perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados cuando el corazón mostraba un genuino arrepentimiento. Y hablamos mucho de indulgencias, porque para nosotros ya es un lenguaje desconocido. ¿Qué es una indulgencia? Aclaremos ese punto. Las indulgencias son invención de la iglesia dominante. Ellos dicen, los que inventaron las indulgencias, porque no están en la Biblia en ninguna parte, los que inventaron, todo lo contrario, contradicen a la Biblia, inventaron, y en primer lugar, que la salvación no es por fe, sino que por obras, y que hombres de la iglesia, sacerdotes, otra mentira, pueden perdonar pecados. Es una falsa doctrina creada por los teólogos escolásticos, o sea, los de la Edad Media, y dice lo siguiente. Ellos dicen la siguiente gran aberración, mentira. La iglesia
posee un tesoro inagotable de obras supererogatorias o de supererogación. Son palabras que quizá nunca has escuchado porque están en el lenguaje de otra iglesia. Ellos tienen un tesoro de obras de supererogación. ¿Qué significa esto tan raro? Ellos dicen que estas son obras, como ellos predican la salvación por obras, dicen que estas son obras que hicieron los santos, que les sobraron para ser salvos. Por eso se llaman supererogaciones, que están por sobre las que Dios pide para que una persona sea salva. Imagínense la aberración. Ese tesoro dispone incluso, dice la iglesia, de los méritos de Cristo. Y el Papa puede disponer de este tesoro libremente, acordando indulgencias. Es decir, tú puedes pagar por estas obras. Indulgencias a quienes pagan en metálico o cumplan con tales o cuales deberes y preceptos que la iglesia impone. Motivación para las cruzadas, motivación para juntar plata. Por eso, esto enfureció muchísimo a Lutero, que ya tenía la Biblia en sus manos, que alguien viniera, como Tetzel, a decirle a la gente, a la que él les predicaba, decirle, mire, desde el momento que usted coloca una moneda en esta caja, entran las indulgencias, y yo les vendo una indulgencia, y desde el momento que esa moneda toca incluso el fondo, y usted escucha cuando toca el fondo de la caja, en ese momento el alma de su mamá es librada de los tormentos en los que está en estos momentos y pasa al cielo. Esa era una predicación literal. No estoy inventando nada. Bueno, Lutero y muchos que ya sabían que eso era una mentira absoluta. La salvación no se logra por plata. Las indulgencias es una barbaridad. Escribió 95 tesis, o sea, 25 principios, 25 aseveraciones, y invitó a discutirlas, como era costumbre en la universidad. La tesis 36, por ejemplo, dice lo siguiente: todo cristiano que tiene un verdadero arrepentimiento de sus pecados tiene una completa remisión de la pena y de la falta sin necesidad de indulgencias. Imagínense, estaban juntando plata y había un propósito muy especial en esa plata, una gran construcción que se estaba haciendo en Roma. Y viene este monje a decirles que esa plata no sirve para nada, así que no pongan plata allí porque basta que se arreglen personalmente con el Señor. Qué odio produjo eso, por supuesto, en el sistema. Tesis 62, por ejemplo, de las 95. El verdadero y precioso tesoro de la iglesia, en buena cuenta, no son las indulgencias, sino el santo evangelio de la gloria y gracia de Dios. En otras palabras, este es el gran tesoro que tiene la iglesia y que tiene que transmitirlo. Es decir, decía, solamente verdades en esas 95 tesis. La Biblia destaca una y otra vez que la salvación se encuentra ofrecido por Dios por gracia y en forma gratuita. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no se salva nadie, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la liberación del pecado, que es en Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que predicar la iglesia, y ese es el tesoro de la iglesia, no las indulgencias, no las obras supererogatorias. Bueno, Martín Lutero, aparte de rescatar estas grandes verdades bíblicas por las que luchó también Juan Hus y fue quemado 100 años antes, por las que, bueno, mencionamos varias personas.
Aparte de eso, devolvió la Biblia al pueblo. Este libro no es... Y Lutero, para estudiarla en un principio, tenía que ir a un lugar donde estaba encadenada con una cadena y tenía que allí leerla y transcribir sus partes. Lutero dijo, no, este es un libro que es para ser libre y es un libro que hay que entregarle al pueblo en su idioma, que sacamos que entregársela en latín. Así que devolvió la Biblia al pueblo, estableciendo que todo debían basar su fe en ella y no en hombres o sistema, aunque se llame iglesia como se llame. La Biblia es la base y fundamento de todo el sistema de creencias de un cristiano. Para lograr esto, necesitaba una Biblia en el idioma del pueblo. Y ahí está el trabajo de Lutero, maravilloso, sublime. Tradujo la Biblia al idioma del pueblo, lo hizo. Y este tremendo trabajo, gigantesco trabajo, en este caso la traducción al alemán, trajo consigo, entre otras cosas, la unificación del idioma alemán. Era un lugar, Alemania, que había muchísimos dialectos, muchísimos. Al escribir la Biblia en un idioma, unificó el idioma alemán, un logro reconocido no solo por los luteranos, sino por todos los historiadores y analistas de la historia. Lutero, sí, el gran unificador del idioma alemán. Pueden meterse al bolsillo toda la parte doctrinal y teológica, pero no pueden negar eso. ¿Qué significó esto además? Que un pueblo analfabeto aprendiera a leer y escribir. A Lutero le debemos la alfabetización masiva. Algunos de los más grandes educadores cuyos sistemas de alguna u otra manera heredamos hasta el día de hoy, eran luteranos, porque todos entendieron que el pueblo necesitaba aprender a leer y escribir. Alfabetizó al pueblo en forma masiva y así elevó el nivel cultural del pueblo. Y sabes, esto tienen que admitirlo aún los peores enemigos de Lutero. Fue así. Su libertad y fe en Cristo llevó además a rescatar y restablecer un principio que hoy día lo consideramos obvio, pero que no era obvio en ese momento. Él rescató lo que se llama la libertad de conciencia. Sí, y lo he visto hasta en reportajes de ateos que han hecho sobre Martín Lutero y han destacado y destacan que uno de los grandes logros de Lutero fue el principio de la libertad de conciencia. Y esto se estableció el 18 de abril de 1521 en la Dieta de Worms. Lutero dijo, si no se me convence por el testimonio de las Escrituras o por las razones evidentes, si no se me persuade por los mismos pasajes que he citado, y si no cautivan mi conciencia con la palabra de Dios, miren lo que está diciendo, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque el cristiano no debe hablar contra su conciencia. Fue un principio tremendo que cambió la historia de la humanidad. Él es el gran restablecedor del principio de la libertad de conciencia, Martín Lutero. Restableció el principio de la libertad religiosa y sentó las bases de la independencia espiritual de los príncipes, porque todo príncipe, especialmente los príncipes electores, es decir, los que tenían la capacidad de elegir al mandamás de aquel entonces, todos estaban sujetos y sumisos al sistema de la iglesia. Pero con Lutero hubo una independencia, una ruptura. Los príncipes dijeron, ¿y por qué vamos a seguir lo que la iglesia quiere? Hermanos, puede ser un poco larga esta lectura, pero la considero de tanto valor que la voy a compartir una vez más. En la Dieta de Spira, un lugar que
está en las orillas del río Rin, hoy día en Alemania. Es un pueblo pequeñito, unas 50.000 personas en estos días. En esa dieta de Spira, que duró mucho tiempo, fue interrumpida entre medio por problemas de guerra. Así que tenemos resoluciones de 1526 y de 1529 de la misma dieta de Spira que siguió después. Bueno, en la dieta de Spira se votaron cosas muy contrarias a la reforma. Se le llama dieta realmente a una convocatoria de príncipes para ver asuntos ejecutivos, legislativos especialmente, del imperio. El emperador es el que las llama, Y habían establecido en la dieta de Spira originalmente que nadie podía abrazar la fe evangélica o protestante. Dice literalmente que los estados adictos al luteranismo no se permitirían controversias. Quedaría permitida la celebración de la misa y nadie podría abrazar la fe evangélica. Que ellos querían sofocar la reforma. Entonces, esto ya no estaba Lutero ahí, porque si hubiera ido Lutero lo hubieran quemado vivo. Estaban los príncipes, incluso el príncipe elector de Sajonia, y importantísimos, muy importantes personajes. Los príncipes que ya habían entendido lo que Lutero predicaba y lo habían aceptado de buena manera, es decir, los príncipes que ya ahora llamaban luteranos, por primera vez, molestos por esta disposición. Claro, si en sus principados no se permitía que nadie aceptase a Cristo como su Salvador personal, ¿cómo es posible? Escribieron una protesta, y de aquí viene el nombre de protestantes. Una famosa protesta el 15 de abril de 1529, otra fecha digna de recordar. Dijeron los príncipes: aceptar vuestra resolución sería obrar contra nuestra conciencia. Y ya sabemos que ellos ya entendían eso de la libertad de conciencia. Sería renegar de nuestro Señor Jesucristo. Sería rechazar su santa palabra. Sería declarar que si Dios llama a un hombre a su conocimiento, este hombre no está libre de recibir el conocimiento de Dios. Todo eso implica la resolución que ustedes han dicho. Y continuaron los príncipes: estamos resueltos, dijeron, por la gracia de Dios, a mantener la predicación pura y exclusiva de solo la palabra, tal como está contenida en los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin añadirle nada que le sea contrario. Esta palabra, dijeron los príncipes en su escrito, es la única verdad, es la norma segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañar. Quien edifica sobre este fundamento subsistirá contra todas las potencias del infierno, mientras que todas las vanidades humanas que se le oponen caerán delante de la faz de Dios. Si vosotros no escucháis nuestra demanda, aquí viene la gran frase: protestamos. Y ahí viene la idea, el título de protestantes. Por la presente delante de Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, quien será nuestro juez, así como delante de todos los hombres y de todas las criaturas, que no consentimos ni adherimos en ninguna manera por nosotros ni por los nuestros al decreto propuesto en todas las cosas que son contrarias a Dios, a su santa palabra, a nuestra buena conciencia, a la salvación de las almas y al último decreto de Spira. Esa es la historia, esa es la verdad. Si te han contado otra cosa, no la creas. Esto es historia, historia pura. Estos son escritos, tú puedes consultarlo en cualquier lugar. Esta es la reforma protestante, los que protestaron contra la
prohibición de predicar la Biblia, en otras palabras. La prohibición. Dijeron, no, protestamos. Aunque muramos, aunque nos corten la cabeza aquí mismo, no importa. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. De esa manera, Lutero, y con estos principios libertarios, sentó la base de una gran nación, así como de la grandeza de otras muchas naciones. Largo sería explicar este importante punto en esta oportunidad. Alguna vez hemos tratado algo de esto. Todo lo que significó esta libertad. La ciencia, las artes, entre ellas la música. Por último, Martín Lutero, podríamos hablar mucho más de él, pero solamente he querido usar 10 puntos. Fue un músico consumado, creador de los primeros himnos cristianos cantados por el pueblo. Enriquecimiento tremendo al culto sagrado. Hermanos, antes de su contribución en lo musical, el canto cristiano era muy limitado y escaso. Sobresalía el canto gregoriano, el cual era cantado no por el pueblo, sino por los monjes, y era cantado en latín. Idioma no entendido por la gran mayoría del pueblo, no solamente por la mayoría, la gran mayoría del pueblo. Martín Lutero, en su calidad de pastor y connotado músico, tiene muchos títulos. Martín Lutero fue abogado, bueno, insistió en que se debía cantar en el idioma en que todos hablaban y que todo el pueblo cristiano debía participar del canto sagrado. Además, motivaba que el cántico fuese no monótono, no oscuro, sino que fuese hermoso, decía, y posible de ser entonado, no solo en la iglesia, sino también, y esto es lo bonito, llevó el canto a la casa, decía, que se cante en la casa, que se cante en toda labor del diario vivir, que el trabajador salga a cosechar cantando y pueda volver cantando. Y esto molestó muchísimo a sus adversarios, pero el canto sagrado finalmente fue liberado de los claustros, de los monasterios, y dado a todos los cristianos. Por eso también estamos muy agradecidos a Martín Lutero. Y por eso seguimos recordando el mes de la Reforma y a los reformadores, porque realmente recibimos mucho de ellos. Me da cosa ver cómo a veces seguimos a ciertos líderes que no han hecho nada, ni les interesa nada, cantantes, etc. Y nosotros tenemos unos super y mega líderes aquí, y que muchas veces los desconocemos absolutamente. Quiero mencionar lo que un famoso escritor, recopilador, muy conocido para los del área, el señor Marcillac, que es un historiador de la música, dice: la Alemania de Lutero se reconoció en estos cantos graves y austeros en los que habían hallado expresión todos los sentimientos que la animaban entonces. El niño los aprendía en la escuela, el padre de familia los repetía los suyos en el santuario del hogar, los cantaba a una voz en las circunstancias solemnes y en los campos de batalla. Y el entusiasmo que despertaron fue tal que un escritor católico dijo que Lutero había hecho más daño al catolicismo con sus cantos que con sus doctrinas. Claro, porque los cantos, y esa es la característica de nuestro himnario, es doctrina. Está lleno de doctrina. Vamos terminando, hermanos queridos. Gracias a Dios que me ha dado voz para poder compartir. La Reforma, con la Biblia como estandarte, colocó las bases de una cultura que dignifica al ser humano y produce desarrollo en todo sentido. Se podría justificar con muchas palabras esto. Recordemos, aunque olvidemos todo lo demás, recordemos que el supremo significado de la reforma religiosa del siglo XVI fue el reencuentro con la gracia de Dios. Especialmente en esa máxima: mas el justo por la fe vivirá, no por las obras. Por la fe vivirá. Romanos 1:17, Habacuc 2:4, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38.
por falta de una parte, de un lugar solamente en la vida. Es un principio. Por la fe, no por las obras de la ley, no por las obras pías o buenas, no por las obras prescritas por un sistema religioso, solo por fe. Solo por fe. Al escudriñar el motivo de esta salvación, y uno dice, pero ¿cómo entonces? ¿Y por qué? Se descubre otra verdad sobrecogedora, pues el motivo es el amor de Dios, que nos da una salvación sin cargas. ¿Por qué se otorga entonces? Solo por gracia. ¡Qué tremenda palabra! Solo por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Padre Celestial, te doy gracias por estos hombres que tú levantaste, Señor, que no les importó ofrecer sus vidas enteras y estar todos los días bajo peligro, Señor, de ser arrestados y de ser raptados y ser muertos. Pero, Señor, ellos te veían a ti. Gracias por ello. Ayúdanos a ser un poco más, Señor, como ellos, más valientes, Señor. Hombres que se esforzaron y fueron valientes, como tú le dices a Josué y a varios otros varones de la Biblia. Señor, ayúdanos a seguir este ejemplo. Y por favor, en estos países, en estos lugares donde tú los levantaste, levanta nuevos hombres como ellos, Señor, porque están durmiendo hoy día de nuevo. Han retrocedido, Señor. Han dado pasos hacia atrás. Por favor, Señor, manifiéstate y ayúdanos a valorizar todo lo que tenemos, Señor, empezando por esa salvación maravillosa que tú nos has otorgado solo por gracia. Gracias, Señor, por haberme dado voz para entregar este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.